Bien, hoy vamos a hablar de ciclometría, del diagrama de aire húmedo. Para hablar del diagrama de aire húmedo, primero hay que hablar del aire seco. ¿Qué es el aire seco? Bueno, pues el aire seco es una composición de gases en diferente porcentaje de peso, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y unos componentes que se llaman gases raros que se encuentran en una proporción muy pequeña, pero que existen. ¿Cuáles son las propiedades que queremos conocer del aire seco? Bueno, pues el volumen específico, que es el volumen ocupado por unidad de masa de un material, un concepto un poco raro, pero que se liga con la densidad, que es la cantidad de masa de un determinado volumen de una sustancia, y que son la inversa la una de otra. Conocido el volumen específico, si hacemos 1 partido por el volumen específico, obtenemos la densidad. Y la densidad sí que la conocemos. Sabemos si algo, un material es muy denso, si pesa mucho, o si es poco denso, si pesa poco, teniendo la misma cantidad de volumen. La entalpía, que es la cantidad de energía que se pone en juego en los procesos, luego veremos que con esto, en el siguiente vídeo, veremos que con esto calculamos las potencias de los procesos ciclométricos, teniendo un aire en unas condiciones, si lo llevamos a otras condiciones, eso implica una potencia de calor o de frío, pero implica una potencia. Bueno, pues la entalpía es la que nos va a decir qué potencia o qué cantidad de energía hay que poner en juego para hacer ese proceso. Y el calor específico, que bueno, es un valor que sí que podríamos conocer, no nos lo va a dar el ciclométrico, pero que es necesario, y que a nivel del mar es 0,244 kilocalorías por kilogramo grado centígrado. Esta sería la tabla donde encontramos estos valores tabulados. En función de la temperatura seca obtenemos una serie de valores, pero al final esto es muy engorroso, porque solamente para el aire seco ya tenemos una tabla. Si cogemos el aire seco y le añadimos agua, las propiedades van a cambiar. Y vamos a tener muchas más tablas de las anteriores. ¿En función a qué? En función a la cantidad de vapor de agua que albergue ese aire, que ya no es seco, ya es un aire húmedo. Pero esa cantidad de vapor de agua que hay dentro del aire es variable. Al ser variable, las propiedades físicas van a cambiar completamente, con lo cual tendríamos un montón de tablas y es muy engorroso. Por eso trabajamos con un diagrama donde tenemos un montón de puntos y un montón de tablas que están dentro de él. Esta sería una tabla donde encontraríamos un aire saturado, temperatura de saturación. Un aire saturado quiere decir que está lleno de vapor de agua, no puede albergar más agua, y obtendríamos otra serie de características. En este diagrama, la primera tabla, que es la del aire seco, sería solamente esta línea. Con lo cual, esa tabla dice muy poco. Pero es que la segunda tabla me da la del aire saturado, que sería esta otra línea, luego la veremos. ¿Y qué pasa en medio? En medio hay un montón de estados donde realmente lo que fluctúa no es el aire seco, sino la cantidad de vapor de agua que alberga. Bien, para ver la familia de curvas, todas estas líneas, de líneas, de curvas o rectas que tiene el diagrama, vamos a ir primero por las que más conocemos. La temperatura de bulbo seco, que es la temperatura normal, la temperatura que siempre de la que hablamos normalmente, la humedad relativa. Pero lo primero que tenemos que ver es, como en todo diagrama, cuando trabajamos en 2D, podemos definir un punto por dos variables. Podríamos entrar directamente por dos variables y conocer un punto. Pero esto no es cierto en el diagrama ciclométrico. Tenemos que tener tres. Cada diagrama ciclométrico está hecho para una altitud, para una elevación sobre el nivel del mar. Y al variar esa elevación, el diagrama cambia. De hecho, lo que hace es, cuanto más subimos, el diagrama se hace como más pequeñito. Con lo cual, si ya empezamos con un diagrama que no es el adecuado para la zona donde queremos trabajar, todos los cálculos serán erróneos. Este, por ejemplo, es para 0 metros sobre el nivel del mar. Para trabajar a 100, a 200, 300, 400 metros sobre el nivel del mar sería válido. Sería una aproximación muy certera. Se podría buscar ya con medio informático. Directamente se pone la altitud y te modifica el diagrama, pero cuando si trabajamos para 2000, 3000, 4000 metros de altitud, ya el diagrama no valdría. Obtendríamos datos erróneos. Por tanto, para entrar a un diagrama ciclométrico tenemos que tener tres parámetros. El primero la altitud y luego dos de esas curvas para conocer el punto exacto del aire. Todas estas líneas o curvas se llaman isos. Una línea ISO quiere decir que una de las variables es constante. En este caso, si tenemos isotermas, quiere decir que su temperatura es ISO, o sea, se mantiene constante. Si analizamos esta línea, vemos que siempre tendremos 30 grados de bulbo seco. Este bulbo seco es la temperatura que se mide con un termómetro estándar, con un termómetro donde el bulbo puede ser de alcohol, de mercurio,
está en contacto con el aire ambiente, con el aire que le rodea, que no es seco. El aire que tenemos ahora mismo alrededor es un aire que tiene humedad, siempre va a tener humedad. Pues tener aire seco es muy complejo, casi que podemos decir que imposible, se requeriría un proceso de desecación muy profundo. Pero bueno, la llamamos de bulbo seco porque su superficie no está humedecida con agua. Bien, pues este termómetro me va a marcar la temperatura de bulbo seco, que sería el eje de la X del diagrama. Y si lanzamos líneas perpendiculares, completamente verticales, todas las líneas comparten una variable con un valor constante, en este caso 40 grados de bulbo seco. La humedad relativa también es una variable que nos suena. Un aire con un 20% de humedad relativa tiene poca agua. Un aire con un 50% de humedad relativa, bueno, pues lo normal. Con 80% de humedad relativa es un aire que ya tiene mucho vapor de agua, es un aire que está muy cargado, pero veremos que eso no es cierto, porque podemos tener aires con un 80% de vapor de agua que tienen menos agua que uno con un 20%. Las líneas isotermas de bulbo húmedo son las que se miden no con el termómetro como hemos visto antes, sino con un termómetro donde el bulbo está dentro de una atmósfera saturada. Aquí, dentro de este depósito, tendríamos un algodón lleno de agua, con lo cual ese agua va a evaporarse y dentro del bulbo, dentro de ese depósito, va a haber un aire completamente saturado, un aire al 100%. Con lo cual el bulbo va a medir de forma diferente que el primer bulbo que vimos que estaba en contacto con el aire atmosférico. Las temperaturas que nos van a dar van a ser completamente diferentes. De hecho, si tenemos un aire, por ejemplo en este punto, para conocer su bulbo húmedo, para conocer el seco bajaríamos. Pero para conocer el húmedo, mandaríamos por esta línea inclinada, llegaríamos a saturación, porque realmente el bulbo está en aire saturado, y bajaríamos, obteniendo el valor de bulbo húmedo. Siempre los bulbos húmedos van a ser más bajos que los bulbos secos, ¿vale? Salvo que nos encontremos con un ambiente que esté completamente saturado, que un ambiente con el 100% de humedad, donde los dos bulbos trabajarían igual. En este ejemplo, va a ser siempre el mismo ejemplo, trabajaríamos con 27 grados centígrados de bulbo seco, ya sabemos por dónde anda, está aquí, y toda esta línea es la misma temperatura de bulbo seco, con lo cual todavía no tenemos definido el punto. Pero sí que nos dice que tiene un 50% de humedad relativa. Vendríamos por la línea del 50%, 27, y obtendríamos este punto. Para sacar su bulbo húmedo, lanzaríamos por esa línea inclinada, llegaríamos a saturación y bajaríamos a bulbo seco, obteniendo un valor de 19,5 de bulbo húmedo. ¿Vale? Ya conocemos el bulbo seco, el bulbo húmedo y la humedad relativa. ¿Cuál sería la temperatura de rocío? Bien, la temperatura de rocío es la temperatura a la cual un aire hay que enfriarlo para que se sature, para que al final de un 50% de humedad relativa o de un 80% pase a ser un aire con un 100% de humedad relativa. Si tomamos el mismo aire de antes, un 2750, veremos que la temperatura de rocío sería lanzando una horizontal hacia la línea de rocío, que nos dará un valor de 15,7 grados de bulbo seco. Eso quiere decir que ese aire inicial a 2750 tiene un 50% de humedad relativa. Si lo vamos enfriando, pasaría del 50, pasaría al 60, al 70, al 80, al 90 y al 100%. Si bajamos su temperatura de 27 a 15,7, ese aire pasa de tener un 50% de humedad relativa a tener un 100%. Pero el aire no ha cambiado, simplemente se ha enfriado. Al enfriarse, el aire disminuye y le cabe menos aire. Porque que tenga un 50% de humedad relativa a este aire quiere decir que está a la mitad de su carga. Podríamos meterle más agua hasta llegar al 100%. Si tenemos un aire al 20%, quiere decir que solo está lleno al 20%. Si tenemos un aire al 80%, quiere decir que está muy cargado. Tiene el 80% del agua que le cabe. En un 50% sería la mitad. Y para llegar a la saturación, para hacer que ese aire, al disminuir, se sature, hay que enfriarlo. Y para saber qué temperatura es esa a la que hay que enfriar, lo que tenemos que hacer es mandar esta horizontal hacia la línea de saturación. Bien, sabemos ya cómo de cargado está el aire, esa humedad relativa, ese porcentaje. Pero realmente, ¿cuánta agua tiene un aire? Bien, pues eso nos lo dicen las líneas de humedad específica, que también son ISO. Son líneas donde toda la humedad específica es constante y se mide en el eje del aire.
Si os fijáis, aquí se habla de humedad específica o absoluta en gramos de agua por kilogramo de aire seco. Y toda esta línea comparte el mismo valor, en este caso 15. ¿Va? Para el caso de 2750, la humedad específica sería, tomamos este punto, mandamos la horizontal y nos dice que tiene 11,5 gramos de agua. Como hemos dicho antes, este aire con un 50% de humedad relativa está a la mitad de carga. Puede albergar otro 50%, es un vaso medio lleno o medio vacío. Con lo cual, podríamos hacer, añadiendo agua en forma de vapor, podríamos llegar a que en vez de 11,5 pudiera albergar 23 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Al añadir agua, se mantiene la temperatura constante, no es un ciclo real, pero a nivel didáctico funciona. Podríamos ir subiendo y pasaríamos a un 60, a un 70, a un 80, a un 90 y a un 100%. Llegaríamos a saturación a base de añadir vapor sin variar su temperatura. Y este punto tiene esos 23 gramos de agua por kilogramo de aire seco, que es justo el doble de lo que hemos encontrado agua para antes para un 2750. Las isoentálpicas. Estas son las líneas que hemos comentado que nos dicen, que nos hablan de la energía que tiene esa masa de aire. Y que su variación nos va a dar la energía que hace falta para pasar de un punto a otro y en función de eso la potencia. Teniendo un punto cualquiera, 2750, lo ubicaríamos y lanzaríamos por la misma línea o por una línea muy similar, depende del diagrama, os podéis encontrar con que hay dos líneas o se asimilan una con la otra, normalmente que sean dos, pero van casi paralelas, no son paralelas, pero casi, por la de bulbo húmedo, que en este caso sería la isoentálpica, en este caso sería la isoentálpica, y nos encontraríamos con un valor que sería kilojulios por kilogramo de aire seco. Esa sería la energía interna. Las isocoras, que nos va a decir, si hacemos la inversa, nos va a dar la densidad del aire. ¿Por qué es importante la densidad del aire? Porque si os fijáis, hay valores, por ejemplo, gramo de agua por kilogramo de aire seco. Kilojulios por kilogramo de aire seco. Con lo cual, es importante conocer la densidad del aire. De esta forma, conociendo en este punto, podríamos conocer, para este valor, podríamos conocer que para 2750 el volumen específico sería de 0,8666 metros cúbicos por kilogramo. ¿Cómo lo obtenemos? Pues aquí este punto está entre dos isocoras, esta y esta. Lo que hacemos es una regla de 3. Vemos a qué distancia se encuentra este punto de esta isocora y a qué distancia se encuentra este punto de esta isocora. Y conociendo este valor y este valor, hacemos una regla de 3 y obtenemos ese valor 0,866 metros cúbicos kilogramo. ¿Vale? ¿Por qué es importante ahora esto? Porque al hacer la inversa obtenemos la densidad. 1,168 kilogramos por metro cúbico. Con este valor ya podemos decir que un metro cúbico de aire pesa 1,168 kilogramos. Pesa muy poco. Un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos. Con lo cual el aire tiene muy poca masa. Bien. Vamos a ver un par de ejemplos. En este punto sería, hay que determinar todas las características de un aire con 45 grados centígrados de bulbo seco y un 30% de humedad relativa. Si queréis cortar el vídeo, hacéis el ejercicio y lo vemos. Bien. ¿Cuáles serían esas características? Bien, el bulbo seco lo conocíamos, 45 grados de bulbo seco. Hay que poner siempre el apellido. Temperatura de bulbo húmedo, 28,7. ¿Cómo? Pues lanzando por la del bulbo húmedo y bajando a bulbo seco, obtenemos ese 28,7. El punto de rocío, pues lo enfriamos hasta la saturación. Vamos enfriando y bajamos hasta ese valor de 23,4. La humedad relativa ya la conocíamos. La humedad absoluta, otra horizontal hacia el eje de la Y. La entalpía, por esa línea isoentálpica, 92,2 kilojulios kilogramo de aire seco. Y la densidad en función del volumen específico, que lo calcularíamos apoyándonos en estas dos líneas, en esta isocora y en esta isocora. Y su densidad, 1,098 kilogramos metro cúbico. Antes era 1,168. Fijaros cómo varía. La densidad del aire varía en función de su temperatura y de su humedad. Si le cambiamos la temperatura, varía la densidad, obviamente. Y si le añadimos o le quitamos agua, varía el peso. Al final la densidad es eso, ¿vale? Esas variaciones. Otro ejemplo sería un aire con 15 grados de bulbo seco y un 60% de humedad relativa. Si hacemos las cuentas, obtendremos estos valores. Fijaros qué curioso. Antes, con un 30% de humedad relativa, teníamos una humedad absoluta de 0,018 kilogramos por kilogramo de agua por kilogramo de aire seco. Sin embargo, ahora,
con un 60% de humedad relativa, tenemos bastante menos. Tenemos como la tercera parte. ¿Por qué? Porque antes nos encontrábamos muy arriba en el diagrama, por tanto su humedad absoluta era alta o más alta que ahora. Sin embargo, la humedad relativa es diferente. Aquí hay un 60 y antes hay un 30. Esto es lo que quería decir antes con que humedades relativas no nos indican cuánta agua o cuánto vapor de agua hay dentro de un aire, sino cómo de lleno se encuentra. Porque en función de las temperaturas nos vamos a encontrar con aires que albergan mucha, que son capaces de albergar mucho vapor de agua, y aires que van a albergar muy poco vapor de agua. Cuando baja la temperatura, el aire es como un vaso que se hace más pequeñito, le cabe menos. Mientras que cuando sube la temperatura, dilata y le cabe más vapor de agua. Con lo cual, esa humedad relativa, como el nombre indica, es relativa. No quiere decir que sea o mucho o poco, sino que está o muy lleno o muy vacío. Bien, pues esto ha sido todo. Nos veremos en un próximo vídeo. Saludos.